Bueno, pues ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga de Es Radio. Ya tenemos a nuestro invitado en el estudio. Le vamos a pedir que se acerque un poquito el micro porque si no, no se le va a escuchar. Acércatelo más, Santiago, sin miedo. Y tenemos, ya les decía, en nuestro estudio a Santiago Sánchez, que es el secretario de la Asociación de Jóvenes Agricultores, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Málaga, ASAJA. Y vamos a saludarlo ya. Muy buenas tardes, Santiago, Buenas ¿qué tal? tardes. Bien, aquí responder a vuestras preguntas. Pues nada, nosotros encantados también de que tú nos cuentes, nos relates todo aquello, bueno, pues que lo que afecta al campo malagueño. Y en este caso, bueno, pues si te parece, pues vamos a hablar en primer lugar con lo que aconteció el pasado lunes y también un poquito al principio del martes, ¿no? Con ese apagón generalizado en España y bueno, también en Portugal y otras zonas, por ejemplo, del sur de Francia, pero en todo caso vamos a tratar específicamente, por supuesto, qué consecuencias ha tenido para el sector pues agroganadero, fundamentalmente más en todo caso el ganadero, porque ha habido agricultores, ganaderos que no han podido bueno, pues alimentar a lo mejor durante ciertas horas a sus animales y eso, bueno, pues puede traer consecuencias de cierta gravedad, así que mejor que tú quien nos lo va a explicar. Bueno, pues aquí el apagón del lunes, pues las consecuencias que tenemos fundamentalmente ha sido en la ganadería intensiva, sobre todo en el caprino de leche, pues porque muchas explotaciones tienen un doble ordeño, que es por la mañana y por la noche, y el ordeño de la tarde-noche pues no lo han podido hacer. Esto pues tiene consecuencias en los animales porque al final ese ordeño no se puede hacer y la leche se queda ahí y le puede producir enfermedades al ganado. Al igual que muchas de ellas, de estas explotaciones, pues tienen una alimentación mecanizada y bueno, pues las explotaciones han tenido que proceder a alimentar manualmente a los animales. En el caso del porcino, de las granjas de porcino intensivo, pues ahí esa alimentación no la han podido hacer y han llegado a estar, según nos manifestaban algunos asociados, hasta 18 horas estos animales sin comer. ¿Repercusión inicial directamente? Pues no ha tenido económica para estos ganaderos de porcino intensivo en este caso, porque, no ha estado más tiempo, han sido 16, 18 horas, dependiendo del caso, pero sí, si hubiese estado más tiempo estos animales sin comer, pues sí podría llegar a haber problemas porque entre ellos se ponen muy nerviosos y los cochinos son omnívoros y llega el momento podrían meterle mano Hambre, le mete mano a cualquier cosa. alguno de ellos, ¿vale? Claro. En el caso de la leche, pues sí nos han contado casos, pues que la cadena de frío, no en todos los casos, ¿vale? En algunos ganaderos que no tenían generador de energía eléctrica de gasolina, pues esa leche no ha podido ir a destino, pues porque no ha cumplido la cadena de frío. Bueno, en ese caso todavía lo que es cifra, digamos, las pérdidas tampoco... No podemos cuantificarla a día de hoy y gracias a Dios pues no ha sido un apagón más alargado en el tiempo, ha sido 17, 18 horas con sus consecuencias, eso sí, igual que hay almacenistas de frutas y hortalizas que nos han dicho pues que tenían que ese día las operaciones de venta y de entrega, pues además no tener comunicaciones, pues no han podido llegar a hacerlas. Afectarle la fruta, pues no le ha afectado porque en 15 o 16 horas en las cámaras pues no ocurre nada y no hay afección a la fruta. Claro, pero bueno, en todo caso, si este apagón se hubiera alargado más, en fin, ya sí que podría haber tenido consecuencias de cierta gravedad para los agricultores y ganaderos que sabemos que además en esta provincia, pues vamos a decirlo claro, no han contado con la ayuda, por ejemplo, del gobierno cuando ocurrieron las danas de finales del año pasado y bueno, se declaró algún municipio como gravemente afectado, zona gravemente afectada, sin embargo otros no y no se ha extendido esa ayuda o esa calificación para contar con ayuda. Eso es una demanda que desde Asaja Málaga venimos haciendo al Ministerio de Agricultura porque publicaron 2 reales decretos ley, el 6 y el 7, donde únicamente entró a Laurín de la Torre, pues con sus criterios, fantástico, y tuvieron daño, pero tenemos otros muchos municipios como Álora, Cártama, Pizarra, en el caso de la primera dana, aquí en el Guadalhorce, o en la segunda dana, en la zona de Vélez, Benamargosa, y Belén Málaga, fundamentalmente, pues son municipios que han sufrido daños tantos como cualquier otro a nivel nacional, y no han entrado en esa declaración de municipios gravemente afectados. ¿Consecuencias que tiene esto? Pues que no se pueden acoger a las ayudas que otros municipios han tenido. La verdad es que sí hay que decir
que no queremos que hubiese ocurrido. Hay una gran diferencia entre Valencia y Málaga, pero sí nos comparamos, por ejemplo, en el segundo Real Decreto Ley entraron 34 municipios de Almería y ahí fallecidos no hubo. Aquí hubo un fallecido en el Aquí en la Orinda de la Torre hubo un fallecido. Un señor, un jubilado británico. Que entendemos que por ese motivo entraría la Orinda de la Torre. Pero la comparativa, si nos comparamos con esos 34 de Almería, allí no hubo fallecidos, en Álora, Cártama, Pizarra sí, pero en y demás. Álora quedó muy anegada. Muy anegada y hay muchas pérdidas en cítricos y demás. Por recordarle a nuestros oyentes los municipios que quedaron damnificados, pues efectivamente fueron Álora, Cártama, Pizarra, Valle de Adalagís. Y eso fue en el primer fenómeno, el de 28 de octubre, y luego ya pues Comares, Benamargosa, Almojía, Vélez Málaga y la capital, pues entre otros, en esa segunda dana de 15 de noviembre. Y en fin, aparte, pues evidentemente, además de los daños hacia el sector, directamente en el sector agroganadero, pues también en infraestructuras rurales, caminos y demás que, bueno, pues que también merecían ayuda por esa situación. Además, si vamos a basar que solamente se da ayuda donde fallece una persona, yo creo que es totalmente improcedente. Es decir, parece que fallezca una persona es una absoluta desgracia, por supuesto, pero las ayudas tienen que estar relacionadas con la reconstrucción, vamos a decir, del tejido productivo, o de los caminos o de lo que toque. Las ayudas tienen que venir a aquellos municipios y a aquellas explotaciones que realmente han sufrido daños. No tiene sentido que nos relacionen con que haya un fallecido o no haya. Efectivamente, nosotros no queremos que haya ningún fallecido si para ello nos tienen que dar ayudas. Pero la realidad es que no habiendo fallecido, hemos tenido graves daños en nuestras explotaciones, en cítricos, en hortícolas, en tropicales, en la zona de la Sarquía o Vélez Málaga, y sí pedíamos que entraran a las ayudas directas que ha habido, e incluso que se tengan en consideración a la hora de aplicarle ayudas fiscales, porque todos estos municipios ha habido una orden que desarrollaba y le aplicaba unos beneficios fiscales a la hora de hacer la declaración de la renta, a la hora del impuesto social y demás, que estos municipios no se han visto beneficiados. Y ahora con esta segunda publicación, esta semana, el pasado miércoles, de una reducción de módulos por fenómenos meteorológicos y demás, vemos que la zona del Guadalhorce no se ha visto beneficiada de esas reducciones de índice y módulos, y en particular se ha visto beneficiada de manera general, pero lo que pedíamos es que se vieran beneficiados esos municipios de Álora, Cártama, Pizarra, Almojía y demás, que han tenido unos daños particulares mucho mayores al resto de la comarca, que han tenido daños por sequía y demás, porque no olvidemos que aunque haya llovido en los últimos meses, pero el año 2024 ha sido un año seco, tremendamente seco y muy maligno para la agricultura en cuanto a agua. Pero fíjate que es que ya van, si yo no me equivoco, ya van 6 meses desde que esos, en fin, se les reiterara al Ministerio y bueno y al Gobierno de España esas ayudas, reiterara la necesidad de esas ayudas, pero son 6 meses. Van 6 meses y creemos que esto ha caído en saco roto y en olvido y no vamos a recibirlo. No vamos a dejar y vamos a seguir solicitando que se articulen esas ayudas o se modifiquen esos reales decretos. Lo que ocurre es que después de 6 meses, si no se han modificado, creemos que en mala situación nos encontramos. Que son otras cosas que pedimos y demás, es que esos cauces se mantengan limpios para evitar daños futuros. Ese río Guadalhorce, pues que se mantenga limpio y evitemos, cuando hay una avenida como la que vino con la Dana, pues es imposible que el daño sea cero. O sea, cuando hay un accidente, pues algún daño hay. Lo que ocurre cuando hay estas lluvias torrenciales. Bueno, tú sabes que en países de Centro Europa llueve el doble, el triple que aquí y no pasa nada. El día siguiente te paseas y dices, bueno, pues aquí no está tan mal. Aquí no está tan mal, pero aquí como tenemos este abandono en los cauces y es lo que pedimos, que los cauces se mantengan, pues cuando hay estas avenidas, pues al final se desbordan los ríos y tenemos los problemas que... Bueno, no solamente tenemos, digamos, los cauces abandonados respecto de esa limpieza, como dices, sino también, por supuesto, por la falta de infraestructuras hídricas en esta provincia. También ello influye bastante. De hecho, ahora hablaremos sobre ello también, ¿no? Sobre esa falta de infraestructuras, pero el tema de los cauces depende de los ayuntamientos, la parte que atraviesa el término municipal, ¿no?
Y luego digamos, lo que no atraviesa el término municipal, pues depende de la Junta de Andalucía, esa limpieza, pero luego también hay una ley estatal con el rollo del ecologismo que aquí tildamos de ecologeta, que uno no debe limpiar los cauces de los ríos, que tiene que ser todo muy natural, muy renaturalizar, les gusta mucho esa palabra, pero porque claro, desbrozar y limpiar los cauces de los ríos es poco menos que criminal, y lo que es criminal es que acabe todo anegado, las plantaciones y demás totalmente inservibles y con todos esos perjuicios económicos y por supuesto el riesgo para la vida, ¿no? de las personas y sus hogares también, muchas veces inundados, ¿no? Aquí, hombre, lo que sí demandamos es que esos cauces se mantengan. La verdad que desde la Administración Autonómica, la Junta de Andalucía han librado unas partidas de obras de emergencia, pero pedimos que esas partidas se incrementen y se agranden y además haya un mantenimiento año a año para que esto no ocurra. Si nos encontramos también, pues muchas veces que choca esa limpieza de cauces con todo lo que es el medio ambiente, toda la normativa europea y demás, y no puedes tocar ni una caña para limpiar, pero no pensamos que el no limpiar esas cañas o no quitar ese barro de fondo o hacerle una caja al río, al final, si hay un desastre y hay unas lluvias como esta, son peores las consecuencias que tenemos para las personas humanas que el daño que en cualquier momento puntual pudiera haber en el medio ambiente, que creemos que no, que es compatible una cosa con otra. Hay estudios y hay técnicos cualificados como para poder dirigir cómo se hacen esas limpiezas y que no causen daño al medio ambiente o un daño mínimo y ese cauce se pueda mantener para evitar problemas futuros, que es lo que desde aquí demandamos. Sí, vamos, además es que es evidente, ¿no? Cuando hay barro, hay cañas y tal, se produce un tapón en el río y empieza a desbordar el agua por todos lados y, en fin, o se limpia o se mantiene o volveremos al desastre. Lo que no vale luego, como yo digo, es usar la excusa del cambio climático, ¿no? Que existió desde la glaciación para decir que la culpa es del cambio climático. No, no, la culpa es de quienes no acometen sus responsabilidades, en este caso institucionales, ¿no? Que tienen que ver, bueno, con esa limpieza de los cauces y también a la hora de acometer infraestructuras hídricas, hidráulicas y demás. Nosotros, respecto a la limpieza de los cauces, muchas veces por parte de los agricultores, que tradicionalmente venían limpiando ellos mismos el río, hacían labores araban el fondo del río y cuando venían la avenida se llevaba y el cauce se hacía. Lo que sí pedimos que además de mantener y que la Administración Pública cumpla con su obligación, que a los agricultores cuando pedimos limpiar un trozo de río que pega a nuestras parcelas, pues que se nos autorice y que no se nos pongan trabas. Porque al final el agricultor el agricultor y ganadero es el primero que quiere limpiar el río en lo que pega a su explotación para tener los mínimos daños posibles, pero nos encontramos con muchas trabas, con solicitudes sin contestar y que se retrasan en el tiempo. Y respecto a las obras hidráulicas, pues siempre es una reclamación que venimos haciendo y en estas últimas lluvias se ha visto claramente cómo ha caído gran cantidad de agua y al final ha ido a parar al río, al mar, porque no tenemos una infraestructura en condiciones, porque si tuviéramos interconectados la autovía del agua, unos embalses con otros, pues en vez de tener que abrir y desembalsar al mar agua, que al final no se puede utilizar, pues podríamos interconectar las presas y poder tener agua donde sobra, llevarla donde hace falta y al final tener vida en nuestros pueblos, porque al final la agricultura es una empresa que genera vida, que da futuro, que tenemos soberanía alimentaria y que tenemos productos de calidad en cantidad y en precios asequibles para la ciudadanía. Todos queremos tener una naranja de calidad, poder tomarnos un aguacate, un mango, cualquier fruta de aquí, pero si no tenemos agua, toda esa infraestructura que a día de hoy tenemos creada y esa empresa que aunque sea agricultura y ganadería no deja de ser empresa que produce, que da valor añadido, que fija población y genera empleo y que en los últimos años, con todas las crisis que ha habido, ha sido un sostén. Yo a veces pienso que hay una estrategia deliberada en perjudicar al sector primario porque se introducen unas medidas absurdas, por ejemplo, impedir el transporte de ganado a más de 30 grados, en fin, en un país como este, que 30 grados hacen cada 2 por 3, es absurdo. Tendríamos que estar moviendo el ganado siempre prácticamente de noche, de un sitio a otro, e incluso de noche tenemos esas temperaturas. Hay noches tampoco se podría por la noche, con lo cual, eso por ejemplo respecto del ganado, ¿no? Y bueno, respecto de las infraestructuras hídricas, por ejemplo, aquí en Málaga, en la provincia, tenemos pendientes pues un par de ellas. Hay, bueno, pues fundamentalmente una que sí que importa mucho para la agricultura, que es la desaladora de la Sarquía, por ejemplo, que alimentaría esos aguacates
tomates y mangos, es el cultivo subtropical que demanda mucha agua. Y bueno, pues empezaron diciendo que llegaría en 2027 y luego dijeron que 2030 y tampoco firman 2030, y ahora que ha llovido y que las reservas hídricas en la provincia, gracias a toda esa lluvia, está rondando el 60%. Y concretamente en el pantano de la Viñuela pues está casi al 50%, efectivamente. Bueno, pues yo mucho me temo que esto se va a retrasar. Había una inversión prevista de 100 millones para esa desaladora de la Sarquía en Belén Málaga, pero yo mucho me temo que se va a acabar retrasando porque ya conocemos cómo funciona la administración aquí. Esperemos que las lluvias no sean la excusa para retrasar unas obras que son muy necesarias, porque aquí al final tenemos que garantizar el agua. Lo que no podemos es estar tirando agua al mar, tenemos que tener una infraestructura que nos garanticen que el agua que cae, que llueve, no vaya al mar, que el agua de las depuradoras podamos reutilizarla y llevarla a nuestras explotaciones, tanto aquí en la zona de Guadalhorce, llevarla a la comarca norte de Antequera o en la Sarquía, con esta desaladora, que podemos garantizar el agua y garantizar los riegos y una continuidad para nuestras explotaciones. Y que el que haya llovido no quiere decir que se ha acabado la sequía. La sequía la seguimos manteniendo y seguiremos padeciéndola mientras que no creemos infraestructuras de almacenamiento y de desalación, en este caso que estamos hablando. Hablábamos antes, efectivamente, de toda esa agua que se ha tirado, y es una pena, y se ha tirado el equivalente al consumo de agua de Málaga capital de un año, y de la Sarquía, pues me parece que eran del equivalente a 2 años. Sí, es una absoluta pena. Es que es por la falta de previsión, pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es no mirar para atrás, mirar al futuro, y que en esa infraestructura y esas obras hidráulicas se hagan y no se piense que el hecho de que haya llovido ya se acabó la sequía. No, tenemos que pensar en futuro y que en próximas lluvias de este tipo podamos almacenar el agua, que esas explotaciones tropicales que en muchos casos se han secado, que habrá que reponerlas, que tendrán que tirar para adelante, que tenemos una infraestructura, que tenemos una agroindustria paralela a la agricultura, y que todo esto tiene que continuar, y que al final somos empresarios, y que un tejido empresarial que hay en la Sarquía o en la zona de Guadalhorce o en la zona norte de Antequera, que al final si tenemos tierra de regadío es mucho más productiva y genera más empleo y mano de obra, que es lo que últimamente pues necesitamos. Totalmente. Y además, hablabas antes, ¿no?, de la soberanía alimentaria. La gente a lo mejor no cae en lo importante que es el sector primario, porque no es algo tan visible en el día a día, ¿verdad? Porque el que lo ve es el que está dedicado a ello. Pero ciertamente, si nos cargamos el sector primario, si no lo apoyamos, al final lo que tendremos que acabar haciendo es comprar fuera, a saber a qué precio y a saber en qué condiciones. Por supuesto, antes comentaba, por ejemplo, eso del transporte del ganado a no más de 30 grados de temperatura, lo cual en baño es absurdo, pero es que luego también tenemos un problema en la agricultura, por ejemplo, con esas exigencias fitosanitarias que otros países no cumplen y con los cuales hay, bueno, pues acuerdos bilaterales de importación de producto, por ejemplo, las naranjas de Marruecos, por decir algo. Por decir algo, vamos a ver. Aquí desde Asaja Málaga venimos reivindicando lo que siempre se llama las cláusulas de espejo, es decir, no estamos en contra del libre mercado, que puedan entrar o no puedan entrar, pero que entren en las mismas condiciones. Lo que no puede ser es que aquí en Málaga, de que estamos hablando, pues esos cítricos, esos aguacates, esos huevos, el aceite, cualquier producto que entra de un tercer país, nos entren con unos productos fitosanitarios que aquí están prohibidos y allí están permitidos, unas condiciones laborales que aquí no es que estemos en contra de pagar sueldos. Nosotros queremos pagar unos sueldos dignos y adecuados a los trabajadores, pero lo que no puede ser es que nos estén entrando productos de terceros países donde esos sueldos, esa seguridad social, esa prevención de riesgos laborales brilla por su ausencia, que pongan unas condiciones muy restrictivas aquí en España o en Málaga en particular, y en esos terceros países pues no las tienen, con lo cual están haciendo una competencia desleal. Y que se aplicara un principio de preferencia comunitaria. Es decir, si aquí tenemos ese producto, pues mientras que aquí haya, ¿por qué vamos a tener que meterlo de fuera? No, y además a un coste razonable, es decir, que el producto español no se vende cualquiera que nos escuche lo sabe, que tú vas al supermercado y dentro de lo que cabe, a pesar de la inflación y de todo el problema que tenemos en la economía, bueno, pues el producto hortofrutícola, ¿no?, español es asequible, medianamente asequible. Es asequible y de buena calidad. Efectivamente, garantiza una calidad y una trazabilidad que no nos la garantiza ningún producto de fuera.
Eso tenemos que decirlo. Cuando vamos al supermercado, desde Asaja Málaga siempre aconsejamos a las amas de casa que tanto en una hortícola, en los huevos, en la leche, que miremos el origen, que a veces por el mismo precio, muy poquito más, estamos dejando ese valor añadido en nuestra ciudad, en nuestros pueblos, y estamos creando empleo y estamos consumiendo unos productos de calidad garantizada, porque aquí puedo decir que somos de los que más garantía en trazabilidad en fitosanitarios tenemos en cuanto a estas hortícolas, a cualquier producto de la agricultura o de la ganadería. Totalmente. Y desde aquí, por supuesto, vamos a siempre animar, ¿no?, a consumir producto nacional y local, preferentemente el de aquí, el de nuestra tierra, que es muy, muy bueno. Y lo que sí, yo antes de despedirte, sí me gustaría preguntarte, bueno, pues acerca de todas estas reivindicaciones que hemos hablado, ¿no? Hemos hablado, bueno, pues de los daños en la dana, hablamos en ese sentido, y bueno, pues siempre me gusta preguntar a mis invitados qué feedback, qué os dicen desde las autoridades, desde el gobierno, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Os dicen algo? Pues por desgracia, si hablamos en particular de temas daños de dana y demás, no nos dan una respuesta que nos guste, en positivo. Creemos que eso ha quedado ahí, están dando ayudas para los municipios que salieron en estos primeros reales decretos, y para los siguientes nosotros no paramos de reivindicar que salgan y que nos den, pero la respuesta después de 6 meses es que no tenemos respuesta. Pues, con lo cual, poco esperamos, por desgracia. Por desgracia, pues bueno, seguiremos llorando y vamos, más que llorando en la lucha, reclamando, como yo digo, pidiendo que vamos, es que sabes cuál es el dicho popular que dice que quien no llora no mama. Pues correcto, así es, que se cumplan nuestros derechos y se nos dé a todos los mismos derechos de trabajar y podamos trabajar en las mismas condiciones. Totalmente, de acuerdo, sin competencia desleal. Pues Santiago Sánchez, secretario de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Málaga, Asaja, bueno, pues nos ha gustado mucho tenerte por aquí. Esperamos que puedas volver próximamente con más informaciones que toque tratar, que para eso estamos. A vuestra entera disposición, y cuando vosotros lo querráis, aquí estaremos para dar la información, buena o mala, pero para transmitirla, que al final es lo importante. Lo importante es que la gente sepa cuál es el marco, cuál es la situación, y en eso estamos en este programa, pues contando todo aquello que tenga que ver pues con infraestructuras, con problemas en el campo, en la agricultura, y por supuesto para hacer de altavoz, para que se pueda luchar un poquito más, poner nuestro granito de arena para reivindicar todo aquello que es de justicia.